decíamos aborto, ectópico o enfermedad trofoblástica, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos del ectópico, recordemos de que normalmente la fecundación, ¿dónde se produce? En la trompa, ¿no? En la parte distal de la trompa, y ahí se forma, ¿no?, el huevo fecundado, que empieza a tener una replicación, ¿no?, de células y forma lo que es la blastómera. Sigue replicando, forma la mórula, sigue replicando, forma el blastocisto, ¿no ve? Y el blastocisto llegaba a la cavidad uterina alrededor de los 7 a 10 días, dijimos, ¿no? Y ahí se va a implantar. Entonces, eso es lo normal, es lo que pasa en el embarazo normal. Pero, ¿cómo se va a denominar cuando el embarazo, ¿no es cierto?, no llega a la cavidad uterina y se implanta en cualquier otro sitio? Embarazo ectópico. Entonces, ¿qué es el embarazo ectópico? Nidación y desarrollo del embarazo fuera de la cavidad uterina. Eso me abre muchas posibilidades. Por ejemplo, si el embarazo se implantara a nivel del ovario, ¿cómo se va a llamar? Ectópico ovárico, ¿no es cierto? Si se implanta en la trompa, tubárico, ¿no? Embarazo ectópico tubárico. Si se implanta dentro del miometrio, por ejemplo, aquí, ¿no?, está en el útero, pero no está en la cavidad. Intramural, por ejemplo, ¿no?, o intersticial. Algunas veces se implanta en la trompa, ¿no?, y se va abriendo espacio hacia el ligamento ancho. Aquí el ligamento ancho tiene dos hojas, ¿no?, una anterior y una posterior. Y aquí tenemos un ectópico intraligamentario. Intraligamentario. Otras veces el ectópico se rompe y cae, ¿no es cierto?, a la cavidad abdominal y se implanta en cualquier parte del abdomen. Puede implantarse en el epiplón mayor, puede implantarse en el intestino, y ahí hablamos de un ectópico abdominal, ¿no? Abdominal. No se implantó en el útero, sigue descendiendo y se implanta en el cérvix. No está en la cavidad uterina, está en el cérvix, ectópico cervical, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas localizaciones para el ectópico. ¿Cuál es la más común? Tubárico, la trompa, ¿ya? Entonces, dentro del punto de vista, ¿no?, de la localización, el ectópico, ¿qué localización tiene más frecuente? La trompa. Embarazo tubárico representa entre el 90 a 95%. Entonces, prácticamente los ectópicos van a ser tubáricos, ¿no? El 5% restante va a corresponder a lo que hemos mencionado, ¿ya? Ovárico, cervical, intraligamentario, ¿no?, abdominal, todo lo que hemos ido mencionando. Entonces, cuando hay un ectópico, el sitio más común, la trompa. La trompa tiene partes. Esta porción de la trompa, que está dentro del miometrio, hemos dicho intramural o intersticial, ¿no? Puede ser una ubicación del ectópico. Hay una parte estrecha de la trompa, el istmo, puede ser lugar del ectópico. Hay una porción más ancha, ¿ya?, la ampolla, o porción ampular se llama, ¿no? Esta porción ampular es donde con más frecuencia se implanta el ectópico. Entonces, hay otra porción que se llama infundibular, donde están las fimbrias. Entonces, ¿qué partes tiene la trompa? Intersticial, ístmica, ampular, infundibular. ¿Dónde se implanta con más frecuencia en la trompa? Ampolla. Ampolla. 70% de los ectópicos, ¿no?, a 75%, son ampulares, ¿ya? Ampulares. Y eso es muy importante considerar, ¿ya?, de acuerdo a la frecuencia para pensar, ¿no?, dónde está ubicado el ectópico. Es raro hablar, ¿no es cierto?, de un ectópico, por ejemplo, abdominal, 2.5%, eso es raro, que pensar en un 95% la trompa, ¿no es cierto? Entonces, siempre vamos a buscar el sitio más común, y en este caso es la trompa. Ahora, el embarazo ectópico no es tan raro como uno pensaría, ¿no? En el Schwartz, como en otras referencias, la literatura nos dice, ¿no?, 1 de cada 100 o 1 de cada 200 embarazos va a ser ectópico, ¿no? Y eso nos muestra, seguramente cuando vayan al hospital, ¿no?, la frecuencia que van a ver esta patología. En mi hospital, por ejemplo, generalmente, ¿no?, cada lunes o cada viernes que yo hago guardia, siempre llega 1 o 2 ectópicos, ¿ya?, que es realmente alarmante, porque estamos hablando del compromiso de la fertilidad, ¿no?, de esos pacientes cuando se rompen, pero lamentablemente es así. Llegan bastante ectópicos a los hospitales y eso hace, ¿no?, de que no es una patología rara.
1 de cada 100 es bastante considerado, ¿no? Para poder tomar en cuenta. Sin embargo, ¿no? Habrá que considerar que la estadística puede variar, ¿no? De acuerdo al estudio que van realizando, pero en términos generales, la frecuencia del ectópico es 1 cada 100 o cada 200 embarazos, ¿ya? Hay una patología, hay un cuadro más bien, rarísimo, el embarazo heterotópico, que está descrito en Williams, por ejemplo, en obstetricia de Williams, que nos menciona que es un embarazo que se va a caracterizar porque hay un embarazo ectópico, puede ser tubárico, ¿no? O de cualquier otra localización, y va a haber un embarazo normotópico. Entonces, ¿qué es el embarazo heterotópico? Es un embarazo donde existen, ¿no? Dos embarazos en realidad, ¿no? Uno dentro de la cavidad y uno localización ectópica, que eso es raro, ¿ya? Pero que puede darse, ¿no? Y que cuando se da es importante diagnosticar porque va en función de resolver el ectópico, ¿no? Para que el embarazo que está dentro de la cavidad continúe su desarrollo, ¿ya? Entonces, eso es el embarazo heterotópico. Un embarazo normotópico junto a un embarazo ectópico, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la evolución que tiene un embarazo ectópico? ¿No? Por lo general, pensemos de que la evolución es desfavorable, ¿no? Para la gestación, es decir, si se ha implantado la mucosa o su pared es delgada, no tiene esa capacidad de estirarse como el útero. Entonces, ¿qué va a provocar el desarrollo del embarazo? Que va a erosionar, ¿no? Su pared y la va a perforar, rompiendo vasos, provocando hemorragia, o bien, ¿no es cierto?, siendo expulsado el embarazo, ¿no? Por tanto, el embarazo ectópico no llega a término, termina provocando hemorragia, termina, ¿no es cierto?, complicando la condición materna. Sin embargo, hay casos raros, ¿no? En medicina nada es absoluto. Y el embarazo ectópico abdominal sí podría llegar a término, sí podría llegar. El ovárico crece un poco más que el tubárico rápido se rompe, el ovárico aguanta un poco más, pero el ectópico abdominal podría albergar, ¿no es cierto?, un embarazo de término. Por lo general, el embarazo abdominal, como no está dentro del útero, como está en la cavidad abdominal, ¿no es cierto?, y como la placenta empieza a nutrirse de donde pueda, valga decir, se implanta en el epiploma mayor y empieza, ¿no?, a extenderse y abarca gran extensión del epiploma, o bien se implanta en el intestino y empieza a abarcar gran extensión del intestino. Entonces no le da las condiciones óptimas. Por lo general, el ectópico abdominal va acompañado de malformaciones y de pérdida. No llega a término. Y si llega, ¿no es cierto?, a una etapa avanzada, el embarazo no es viable por las malformaciones, ¿ya? Entonces, pero sí hay la posibilidad de llegar a término y ser viable. En el 2010, aquí en Cochabamba, al Germán Urquidi han llegado 2 ectópicos abdominales de término. Y eso es raro, es rarísimo, pero posible, ¿no? Posible. Y cuando uno no piensa en esta condición, claro que empieza, ¿no?, a pensar en otros diagnósticos. Entonces, es raro ver un ectópico abdominal, ¿no?, que llegue a término. La mayoría se termina perdiendo, ¿ya? Es más, el ectópico abdominal lo podemos dividir en primario y secundario. La mayoría son secundarios. ¿A qué se refiere secundario? Que al principio estaba implantado en la trompa. Se rompe la trompa, el embarazo cae, ¿no es cierto?, a la cavidad abdominal o pélvica y se implanta y se desarrolla en esta nueva ubicación, ¿ya? Entonces estaba implantado en la trompa y ahora está en el abdomen, ¿no es cierto? Porque para ser abdominal primario tendría que haberse implantado directamente, ¿no? Sabemos que del ovario se libera el ovocito, ¿no? Y pues si el espermatozoide llega y se encuentra, ¿no es cierto?, con el óvulo fuera de la trompa, podría implantarse directamente en el abdomen. Y ese sería un ectópico abdominal primario. Entonces, ¿cuál es el más común? El ectópico abdominal secundario. Eso es raro, pero es más común pensar en el secundario que en el primario. Bueno, entonces, como podemos ver, si yo tuviera que resolver un ectópico abdominal aprovechando la imagen, no puedo hablar de cesárea para resolverlo, porque no está dentro del útero, ¿no es cierto? Entonces seguramente esta imagen nos tiene que recordar que cuando hablamos de cesárea es, ¿no?, extraer al feto del útero. Por tanto,
Si llega un ectópico abdominal a término, ¿cuál va a ser la conducta? ¿Cómo lo voy a resolver? Tendría que ser una laparotomía, ¿no ven? Extracción del feto directamente y extracción de la placenta. Algunas veces, como vemos, esta placenta está bien pegada, ¿no?, a los intestinos y no lo puedo separar. Entonces ahí entramos con problemas. ¿Qué se hace? Se liga el cordón lo más cerca de la placenta, se extrae al bebé, ¿no es cierto?, y se deja la placenta dentro del abdomen. Porque al retirar, lo único que voy a hacer es extraer, ¿no es cierto?, gran extensión del intestino. Y administrar fármacos como el metotrexate para que la placenta se vuelva más pequeña, se atrofie. Y así puedan en una segunda cirugía retirarla, ¿no?, con menos peligro de hemorragia o lesionar, ¿no?, de manera extensa las vísceras donde puede estar implantada la placenta. Esta placenta se puede implantar en el hígado, se puede implantar en la vejiga, en el recto, en el aumento mayor, en cualquier sitio. Entonces, esa es una posibilidad, ¿no? Pero lo más común, nuevamente insisto, tubárico, ¿no? Tubárico. Ahora, ¿qué pasa con las pacientes que tienen un ectópico? Generalmente vienen con hemorragia, porque no se dieron cuenta, y es muy difícil que una paciente se dé cuenta que el bebé no se está desarrollando en el útero, ¿no es cierto?, y está en otro sitio. Salvo se rompa esta trompa y empieza a sangrar. Y ahí recién sospechamos. La mayoría llega con el ectópico roto. Y lo que hacemos es resolver, ¿no?, la hemorragia. Y nos olvidamos de este aspecto importante, ¿ya?, que el embarazo, cuando sangra, sensibiliza a la madre. Sobre todo cuando hay que considerar este aspecto cuando la paciente tiene un grupo de sangre que no es común, el grupo RH negativo. Cuando decimos RH negativo, es cuando la paciente no tiene el antígeno D, ¿no es cierto? No tiene antígeno D. El problema es que si la pareja tuviera el grupo RH positivo, o sea, tiene el antígeno, ese antígeno lo puede heredar el niño, ¿no es cierto?, el embarazo. ¿Y qué va a pasar? La madre empieza a sensibilizarse y empieza a crear anticuerpos, ¿no?, contra ese antígeno. Probablemente en este embarazo no va a pasar nada. El problema es para el siguiente, porque ahora hay anticuerpos que cuando reconozcan ese antígeno lo van a ir a destruir. Y ahí puede provocar la muerte del bebé. Entonces, como no es viable el bebé, como se lo eliminó, nos parecería que no hay ningún problema. Y ahí justamente en Williams, ustedes van a revisar, nos recomienda que a toda paciente, ¿no?, que sea del grupo RH negativo, que tenga un ectópico, tengo que pensar el riesgo de sensibilización. ¿Qué tengo que hacer? Administrar la anti-D. Entonces hay que administrar, ¿ya?, las gamma globulinas para evitar que se sensibilice y le afecte al próximo embarazo. Y por eso, como es pequeño el embarazo y la cantidad de exposición es también corta, nos recomiendan en un ectópico, ya primer trimestre, que solo apliquemos 50 o 120 microgramos intramuscular de la anti-D. Normalmente, cuando nace un niño de término, utilizamos los 300 microgramos. Y tenemos 3 días para aplicarlo después del nacimiento. ¿Para qué? Para evitar, ¿no es cierto?, que se sensibilice y el otro niño tenga problemas. Entonces la recomendación en el ectópico es, yo no sé qué grupo habrá tenido este niño. Asumo que pudo haber heredado el grupo del papá. Y no voy a dejar que le sensibilice a la mamá. Entonces, ¿qué hago? A toda madre RH negativa, ¿qué tengo que hacer? Administrar la gamma globulina anti-D, pero en una dosis baja, ¿no? 50 o 120 microgramos, ¿ya?, intramuscular. En algunos protocolos nos hablan que le demos la dosis nomás que acostumbramos en el embarazo de término, de 300, ¿ya? Pero lo importante es eso, no olvidarnos este aspecto. Lo mismo pasa con el aborto. Si tiene un aborto la paciente, lo propio, tendríamos que aplicarle, ¿no es cierto?, la anti-D. Para evitar que nadie va a agarrar el tromboblasto y va a decir a ver qué grupo de sangre del niño, ¿no ven? Asumimos que haya heredado el grupo del papá y ahora le ponemos, ¿no?, la solución para que el próximo embarazo no tenga problemas, ¿ya? Esa es una conducta adicional para todos los embarazos, independiente cuál sea su localización. Si se ha perdido, de manera temprana, aplicar, ¿no?, 50 microgramos o 120 microgramos.
¿Por qué tendría que haber ectópico? Uno, problemas anatómicos. ¿Qué tal si esta trompa es estrecha y no deja que pase el huevo fecundado? Puede ser una opción. ¿Qué tal si esta trompa se ha fibrosado, se ha estenosado, más bien, se ha estenosado por problemas inflamatorios crónicos, ¿no? Las EPIs, por ejemplo. Y hay que tener mucho cuidado. Pacientes que tienen, ¿no?, salpingitis o anexitis, que no lo tratan adecuadamente, le va a dejar secuelas. Y una secuela es que la trompa se vuelve estrecha. ¿Riesgo de qué? De ectópico. Puede ser que sea un defecto congénito, ¿no?, de estructura, que la trompa esté estrechada y nació así. Igual, no va a dejar que el embarazo que se ha formado pase esta por parte estrecha, ¿no?, y llegue a la cavidad uterina. Por tanto, pueden ser alteraciones anatómicas, ¿no? Otras veces, la trompa no tiene el peristaltismo que debía empujar, ¿no?, al embarazo para que llegue al útero. Y son problemas funcionales, ¿ya? Por disturbios hormonales o unas ondas antiperistálticas, ¿no?, que se oponen más bien al movimiento normal, no lleve al embarazo hacia la cavidad, ¿ya? O bien, que el trofoblasto active su capacidad de implantación muy rápida. Cuando llega a la cavidad, hemos dicho 7 a 10 días. Ahí activa su capacidad de invasión, ¿no? Ahí recién se va a implantar. Pero si se activa y se implanta más antes, no va a llegar al útero, se va a implantar en la trompa. Y si se activa muy tardíamente, se va a implantar aquí abajo, ¿no? Y vamos a ver que eso puede provocar placenta previa. Y si se activa mucho más tarde, ni siquiera se va a implantar y se va a expulsar. Y son los microabortos que muchas veces puede la paciente tener, como si fuera un sangrado menstrual, ¿no?, que va a manifestarse y nunca se enteró que estaba embarazada. Entonces puede ser que el problema esté no solamente en la anatomía o en el funcionamiento del útero, ¿no?, o las trompas, sino que el propio embarazo tenga ese problema de capacidad de implantación de su trofoblasto, ¿ya? Pero, entonces, ¿cuáles son las causas que llevan al ectópico? Y hay que pensar. Uno, que la paciente tenga procesos inflamatorios crónicos. Si tengo una paciente que se queja continuamente de dolor de bajo vientre y continuamente está con procesos inflamatorios, ¿no?, flujos vaginales, dolores, ¿no?, en la región de hipogastrio, en los flancos, que continuamente tiene problemas inflamatorios, ¿no?, y que va recurriendo de manera repetitiva a la consulta, pues puede ser que a la larga termine, ¿no?, estrechándose la trompa. Eso es un problema grande, que a veces no vemos. Y aquí, fundamentalmente, ¿quién está involucrado? Clamidia. Y eso hay que pensar, la clamidia. ¿Ya? Porque la clamidia, ¿dónde va a afectar? Uretra. La clamidia de la uretra, ¿dónde se va a ir? Cervix, provoca cervicitis. La clamidia no afecta la vagina. Se va directo al cervix. Y del cervix se va directo a la trompa. Y la clamidia no va sola. Generalmente va con la neisseria. Gonorrea y clamidia generalmente van juntas, ¿ya? Entonces esa combinación es la que tenemos que tener mucho cuidado. Frente al diagnóstico de neisseria, ¿no?, hay que pensar en clamidia. Y la clamidia sabemos que ¿dónde va a afectar? Trompas. Y ahí nos va a provocar problemas de fertilidad. Porque si esa trompa se va estrechando, y en algunos casos ni siquiera permite el embarazo. Y tenemos problemas de esterilidad. Y ahí nos damos cuenta cuando la pareja asiste, ¿no?, para tener descendencia y no logra tener un embarazo, ¿no? Esterilidad. Y ese es el problema. La clamidia es el mayor problema que estamos teniendo ahora en nuestro medio. Y ahí, ¿quién va a estar involucrado? La promiscuidad, ¿no? Porque nadie piensa en la clamidia y resulta que ahora las trompas se ven afectadas. Por eso que les decía, hay mucho ectópico. Justamente hay que pensar en esta opción, ¿ya? Lo siguiente, alteraciones anatómicas, lo que se ha dicho, ¿no? Estrechez de la trompa, por estenosis, por alteraciones, ¿no?, genéticas, bueno, puede ser. Problemas del funcionamiento, hemos dicho, ¿no? Espasmos, ondas antiperistálticas, ¿no?, que la trompa no se contraiga, ¿no?, y no empuje el huevo hacia la cavidad. Esta es otra causa que hay que pensar. Los dispositivos intrauterinos, por ejemplo, cuando se le coloca un dispositivo como es la T de cobre. Ningún método es 100% efectivo. Ninguno, ni la ligadura. Entonces,
la efectividad de la T de cobre es del 99%. ¿Qué quiere decir? Que de 100 pacientes que usan una T, una se puede embarazar. El problema es que si se embaraza, tienes riesgo de ¿qué? Ectópico. Por tanto, si hay una paciente que está usando la T de cobre, el dispositivo, y se embarazó, lo primero que tengo que pensar no será ectópico. Lo más común es que altere, ¿no?, su peristaltismo y haga que no se mueva este huevo fecundado para llegar a la cavidad, que se implante, ¿ya? Es el problema mayor. Embarazada con T de cobre, posible ectópico. Y eso hay que pensar. Algunas veces se implantan en la cavidad y pasa. No fue ectópico, sino un normotópico. Y aquí va, ¿no? ¿Qué hacemos con un embarazo con una paciente usuaria de una T de cobre? ¿Le retiramos la T o no le retiramos? Si les retiro, hay posibilidad de un 50% de aborto. Es altísimo. Y un 50% de que el embarazo siga su curso normal. Si no les retiro, el saco va a crecer y se va a funcionar. Y hay un 80% de posibilidad de que aborte. Entonces, ¿qué es mejor? Retira. Y ahí va el problema. Si usted les retira, sangra y a los pocos días termina abortando, claro que te va a meter problemas. Porque va a decir que tú le has provocado el aborto. Pero ahí hay que explicarle, ¿no es cierto? Que si tú les retiras, de 10 pacientes a la que les retiran, 5 van a tener pérdida y 5 no. Pero si tú no les retiras, de las 10, 8 van a perder y solo 2 van a seguir su embarazo. Y ahí hay que hacerle entender, ¿no es cierto? Que en este caso lo más recomendado es retirar. Ahora, claro, hemos tenido casos en los cuales el embarazo crece, el tromboblasto empuja, ¿no?, al dispositivo contra el útero y el embarazo sigue. Y hemos tenido que ha nacido de término. Y cuando nació revisamos la placenta y ahí sí estaba la T. ¿No es cierto? Ahí sí estaba la T. Ahora, que me digan que el niño nació agarrando su T, eso es cuento. Porque para que esté el niño agarrando su T tendría que haber perforado la cavidad. Y sabemos que cuando se perfora, cuando se rompen las membranas, ¿cómo se llama? Aborto inevitable. ¿No es cierto? Y hemos dicho que un aborto inevitable no progresa, se infecta. Entonces no es lógico. Pero sí se ha encontrado la T aquí, ¿no?, bien apretadita con la placenta, ¿no? Y sí se encontró. Y no solamente la T actual, ¿no?, sino los dispositivos antiguos que eran en espiral, por ejemplo, hemos encontrado en las placentas. Bueno, es una posibilidad, ¿no? Pacientes que se han hecho ligadura. Claro, si le hacen la salpingoclasia, es que antes lo que hacíamos era solo ligar. No, ligamos y cortamos. Y se corta la trompa. Pero esta ligadura hace que estos dos extremos estén bien juntitos. Y a veces se crea aquí una fístula. Y por esa fístula entra el espermatozoide, se encuentra con el óvulo. ¿Y dónde se va a implantar? Aquí, porque no puede pasar por la fístula. Entonces, hay pacientes que han venido con ligadura con ectópicos. Y nos reclaman, ¿no? Es que me han ligado mal. Pero es una posibilidad. De 200 personas, una puede recanalizarse. Por eso decimos, ningún método es 100% seguro. Ninguno. ¿Ya? Solo la abstinencia, dicen, ¿no? Entonces, ojo. Cirugía tubárica, ¿ya? Hay pacientes que se hicieron ligar y quieren recanalizar porque ahora ya han hecho su vida, quieren tener hijo, la nueva pareja, y se recanaliza con microcirugía. Pero ¿cuál es el problema? Riesgo de ectópico. O sea, sí hay posibilidad de embarazo, pero también hay riesgo de ectópico. Y eso hay que hacerle entender, ¿no?, a la paciente. Entonces el ectópico lo vamos a enfocar de esa manera, pensando, ¿no?, si tiene EPI, si tiene, ¿no es cierto?, antecedentes de cirugía, si es usuaria de T de cobre, si es multípara, se ve más en multíparas que en nulíparas. Bueno, ahora vámonos al diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar el ectópico? Depende, hay dos grupos. Uno, el ectópico que no está roto y el ectópico que se ha roto.
El que no está roto no es fácil diagnosticar. Porque primero, la paciente está asintomática, no tiene síntomas. Va a tener síntomas propios del embarazo. Bien, puede tener las náuseas, el vómito, la cialorrea, todo lo que hemos dicho, ¿no? Presunción, va a tener. Ya hasta calostro, hiperpigmentación, el plasma gravídico, todo ello, puede tener. Ya que es característico de los síntomas del embarazo. Pero lo que nos va a ayudar a poder diagnosticar el ectópico, principalmente, ¿cierto?, es que al palpar ese útero, el útero está ligeramente aumentado de tamaño, pero no está del tamaño que debería, ¿no?, para la edad del embarazo. Si el útero no está creciendo. ¿Por qué no está creciendo? Porque el embarazo no está dentro del útero, está fuera. Entonces, eso es lo que llama la atención. Un útero ligeramente aumentado de tamaño, pero más pequeño de lo que debería estar para la edad gestacional. Y al palpar los anexos, al palpar las trompas, vamos a sentir, ¿no es cierto?, un aumento de volumen, lo que llamamos tumor, ¿no es cierto?, parauterino. Voy a encontrar como una masa, como una lesión, ¿no?, aumentada de volumen en un anexo, ¿no?, en una fosa ilíaca, ¿no?, derecha o izquierda, dependiendo de qué trompa está. Y es lo que llamamos el tumor parauterino, ¿ya? Eso es muy característico. Generalmente el tiempo de amenorrea o de falla menstrual, en este caso, ¿no?, falla menstrual, es corto. 4 a 8 semanas. ¿Y por qué es corto? Porque se rompe. Llega a 8, 9 semanas, 10 semanas ya se rompe. Porque la trompa no está preparada para albergar un embarazo. Se rompe rápido. Ya, el que aguanta más, ¿cuál es? El ovario, hemos dicho, ¿no? Puede llegar 10 semanas, 11 semanas incluso. Pero igual se rompe. Al final sangran igual. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Que haya amenorrea o falla menstrual, que haya el tumor parauterino, Y esto, como no hay un embarazo viable, la cantidad de hormonas no es la adecuada y empieza la decidua a necrosarse. Ustedes saben ya que cuando hablo de decidua, ¿de qué me estoy refiriendo? Del endometrio. El endometrio deja de llamarse endometrio en el embarazo y se llama decidua. Entonces la decidua empieza a necrosarse y empieza a sangrar hacia la parte genital, ¿no? Entonces la paciente tiene sangrado, pero el sangrado, a diferencia del ectópico, no es rojo vivo, no es rojo rutilante, es rojo oscuro, rojo negro, dice como borra de café, ese es el sangrado. Entonces si me preguntan cómo es el sangrado en el ectópico, ¿no? Rojo oscuro, ¿no?, como borra de café. Esa es la característica típica para reconocer un ectópico. ¿Por qué es negro el sangrado? Por la necrosis de la decidua, ¿ya? De la decidua. Entonces eso es lo que nos va a ayudar a reconocer un ectópico, ¿ya?, cuando no se ha roto. Porque cuando se ha roto, ¿qué voy a encontrar? Datos de choque hipovolémico. ¿Qué tiene una paciente con choque hipovolémico? Hipotensión. ¿Qué más? Taquicardia. ¿Qué más? Piel pálida, fría, diaforética. ¿Qué más? Llenado capilar más de 3 segundos, ¿no ve? 3 o más segundos. ¿Qué más? Oliguria. ¿Qué más? Alteración del estado de conciencia. Somnolienta, letárgica, inconsciente, ¿no ve? Antes de llegar a eso, va a estar con mareos, ¿no? Lipotimias. Se va a desmayar. Síncope. Todo eso me dice, está sangrando. Ahora, imagínense, me llega una paciente con presión de 70-40, taquicardia 128, está pálida, está sudorosa. Le hago el especular y veo gotitas de sangre. Hay relación, que esté sangrando tan poquito y se me esté choqueando. No, es que el sangrado no es hacia afuera, el sangrado es hacia la cavidad abdominal. No estoy viendo la magnitud de la hemorragia. Porque cuando se rompa la trompa, ¿va a sangrar dónde? Al abdomen. Ahí hay que pensar en ectópico, ¿ya? Otro, la sangre que hace en el peritoneo lo irrita. Entonces, otro típico signo que hace encontrar datos de irritación, peritoneo. ¿Cómo va a estar un abdomen en una peritonitis? Puede estar distendido o puede estar plano. ¿Cómo va a estar la auscultación? Ruidos hidroaéreos disminuidos o abolidos, ¿no es cierto? ¿Cómo va a estar a la palpación? Doloroso, ¿no? Aquí vamos a encontrar un signo bien característico de peritonitis. ¿Cuál es? Bloomberg. ¿Qué es el Bloomberg? Signo de rebote, ¿no?
dolor a la descompresión brusca, ¿no? ¿Le va a doler cuando apriete? Sí, pero le va a doler más cuando levante, ¿no? El Bloomberg, no pueden olvidarse eso, ¿ya? Porque después a la palpación, abdomen en tabla, ¿no? Resistencia muscular, eso va a sentir duro el abdomen. Pero lo más típico es el Bloomberg, ¿ya? Pues a la percusión puede haber timpanismo, ¿no? Por el ilio que está provocando. El Bloomberg, no pueden olvidarse. El abdomen en tabla, no pueden olvidarse. Tiene que haber datos de irritación peritoneal. Aunque aparecen un poco tardíos porque la sangre irrita, pero tarda en irritar el peritoneo, pero aparece. Si la sangre es abundante, ¿ya? Puede llegar, ¿no? Donde el hígado, puede llegar donde el diafragma y estimula el nervio frénico. Lo irrita. ¿Y eso qué va a provocar? Dolor de hombro. Omalgia, ¿no? Dolor de hombro. ¿Por qué hay el dolor de hombro? Por la irritación del nervio frénico. Por el nervio frénico, ¿ya? Ahora, hay un cuadro que es bien grave, porque en esta imagen, aquí está, en esta imagen estamos viendo el embarazo. ¿Dónde está implantado? Donde se implanta la trompa, ¿no? En el istmo, ¿no? Porción ístmica hemos dicho. Donde se implanta la trompa, ahí se dice el cuerno uterino. Ahí se dice el cuerno uterino. En este caso, este embarazo, miren, está implantado en el istmo, decimos embarazo ístmico. Como está ahí el cuerno, también lo llamamos embarazo cornual, también lo llamamos. Ahora, el problema es que aquí hay muy buena irrigación. Hay vasos de buen calibre. Entonces, cuando se implanta aquí, rápidamente rompe esos vasos y provoca una hemorragia profusa. ¿Ya? Que en cuestión, ¿no?, de minutos puede llevar al choque hipovolémico y puede provocar que la paciente, ¿no?, fallezca incluso, a veces sin tener opción de llegar a un hospital incluso. Eso llamamos el cuadro cataclísmico de Barnes. Entonces, ¿qué es el cuadro cataclísmico de Barnes? Una hemorragia profusa frente a un embarazo intramural, ¿no es cierto?, o cornual, que rápidamente llega al choque hipovolémico, ¿ya? Entonces, muy importante, el cuadro es distinto al aborto. ¿Ves que la paciente tiene dolor y tiene sangrado? Sí, pero ¿cómo es el sangrado en el ectópico? Rojo oscuro como borra de café. ¿Cómo es en el aborto? Rojo rutilante, puede ser abundante, puede ser escaso, puede ser, pero es rojo vivo, ¿ya? ¿Cómo es el dolor en el aborto? ¿Dónde duele? ¿Dónde está el útero? Hipogastrio. ¿Cómo duele? Espasmódico, hemos dicho. De tortijón, de tipo cólico, ¿se acuerdan? Víscera hueca. En el ectópico no duele el hipogastrio. ¿Dónde va a doler? Flancos o las fosas ilíacas, ¿no ven? El dolor no es espasmódico, el dolor es punzante. El dolor puede ser continuo, opresivo, pero nunca espasmódico. Entonces es un dolor totalmente distinto. Cuando lleva una peritonitis el dolor es difuso, sordo, dice, ¿no? Pero punzante es lo más característico, ¿ya? No es espasmódico. Y pues vamos a encontrar, ¿no?, el tumor parauterino, ¿ya? Eso es bien importante, es muy importante, es recordar. Y es más, si hay sangre, ¿no?, la sangre se va a acumular dentro del abdomen, ¿no? Cuando movemos el cuello, ya, el peritoneo que le está cubriendo, ¿no?, se va a movilizar y como está irritado va a doler. Hay un fuerte dolor a la movilización del cervix. Eso es muy típico y duele mucho más que en una epi. Porque en la epi también, cuando movemos el cuello duele, pero no duele como en el ectópico. Realmente en el ectópico la paciente tiene un intenso dolor, ¿ya? Dolor a la movilización del cervix, ¿no?, en el tacto vaginal. Esa es la clínica que me va a ayudar a reconocer un ectópico roto, ¿no? Un ectópico roto. Bueno, ¿cómo confirmo mi diagnóstico? ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Ecografía. Ecografía, ¿no? Primero la ecografía. Esta es una imagen donde tendría que ver, ¿no? Aquí está el útero, ¿no? Fondo, corte sagital, ¿no? Aquí veo saco. ¿A cuántas semanas se veía el saco? 4. Embrión. ¿A cuántas semanas se ve el embrión? 5. ¿A cuántas semanas se ve el saco vitelino? 5 o 6, ¿no? Latido cardíaco, 6. Entonces eso tendría que ver
Pero fíjense, alrededor del saco hay una imagen hiperecoica, ¿no? Blanco. Esa es la reacción decidual. Porque si fuera solo sangre, porque este negrito también puede ser sangre, ¿no? Claro, puede ser líquido. No tendría que haber esta reacción decidual, ¿no? Bueno, es lo que vemos en un embarazo normal. Ahora, esto puede pasar lo mismo, estos mismos signos los puede encontrar en la trompa. Y no en el útero, ¿no? Cuando es un embarazo ectópico, ¿ya? Entonces, si el saco y el embrión no están en el útero, ¿cómo se va a ver entonces el útero en un ectópico? Vacío. Vacío, ¿no ve? Muy bien. Hago esta ecografía. Aquí está el corte sagital, aquí está el fondo. Y aquí veo el endometrio, ¿no? ¿Y cómo está el endometrio? Grueso. Pero también en la fase proliferativa el endometrio se vuelve así. Pero yo no veo saco, no veo nada. Entonces digo útero vacío, ¿no? Útero vacío. El problema es que si yo agarro en una trompa y le veo aquí el saco, aquí está la trompa, el saco, y aquí está, ¿no? Aparentemente el saco vitelino, por ejemplo, ya tengo el diagnóstico de ectópico, porque estoy viendo imagen. Pero ¿qué pasa si la hago ecografía y no veo nada en los ovarios, no veo nada en los anexos, y el endometrio lo veo así grueso y el útero está vacío? Puede ser ectópico, pero puede ser también un embarazo pequeño, ¿no? A las 2 semanas igualito se va a ver un embarazo, a las 3 semanas igualito se va a ver un embarazo. Entonces ahí tengo dudas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero frente a la sospecha de un ectópico? Tener una prueba de embarazo, ¿no? Positiva, HCG. Si ustedes se acordarán, la HCG, ¿a cuántas semanas me da positivo? 1 semana. La ecografía recién a las 4 semanas me muestra imagen. Por eso que diagnosticamos más temprano con HCG. Porque a los 7 días el tromboblasto empieza a producir la hormona, hemos dicho, ¿no? Y bueno, entonces lo primero para confirmar el ectópico es confirmar embarazo. ¿Qué tengo que hacer? HCG. HCG. Confirmé que está embarazada. Ahora el siguiente paso es la ecografía. Y si la ecografía está así normal, ¿qué hago? Tengo que pedir HCG cuantitativa. HCG cuantitativa. Y aquí viene la importancia de la HCG cuantitativa. Porque van a escuchar esta denominación. Te van a decir, ¿qué es el umbral discriminatorio ecográfico? Te van a decir. ¿O qué es la zona discriminatoria ecográfica? Te van a decir. Son los niveles de HCG que se relacionan con la imagen en la ecografía. ¿Me explico? Si tengo una HCG de 1500 miliunidades o más, 1500 miliunidades o más, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ver saco. Tengo que ver saco. Y si el saco no está dentro de la cavidad uterina, ¿cuál es mi diagnóstico? Ectópico. Ectópico. Y pare de contar. Tengo una paciente que está con un HCG de 2000 miliunidades. Le hago ecografía. El útero está engrosado su endometrio, no se evidencia saco, ovarios y anexos de características normales. ¿Cuál es mi diagnóstico? Ectópico. Busque bien la ecografía, porque está en algún lugar. O está en la trompa, o está en el ligamento, o está en el abdomen, pero en algún lugar tiene que estar. Y tengo que ver saco. Porque a partir de cuántas semanas tengo que ver saco. A partir de cuántas miliunidades. De 1500. Ahora, la ecografía me dice, pero la HCG me dice 900 miliunidades. ¿Está en el umbral discriminatorio? No, tengo dudas. 900 lo voy a denominar embarazo de ubicación desconocida. ¿Por qué? Pues si no veo saco, ¿no? En la cavidad. Si le hago una ecografía y no veo saco en la cavidad, digo, no sé dónde está el embarazo. Puede estar en el útero, sí, tal vez. Puede estar en el ovario, puede estar en la trompa, puede estar. No sé dónde se ubica, porque no lo veo. ¿No es cierto? Y los niveles de HCG son muy bajos todavía, como para que yo piense en ectópico. Puede ser un embarazo viable, incipiente, llamamos, ¿no? Cuando es chiquitito. O puede ser también un embarazo ectópico, pero que todavía no
tengo la certeza, ¿no? No se olviden eso. Entonces, cuando tenemos dudas, lo que nos va a aclarar el diagnóstico, ¿cuál va a ser? La HCG cuantitativa, ¿ya? Esa es la verdad. Ya no les hablo de los 6.000 porque esto era para ecografía abdominal, ¿ya? Hoy en día todos tenemos ecografía transvaginal, ya es difícil, ¿no? No tener una vaginal, pero antes no teníamos nosotros, era abdominal la mayoría de lo que usábamos, ¿no? Y bueno, otros, ¿se acuerdan de estos valores? Les dije, puedo pedir progesterona sérica, ¿no ven? Y si era 25 nanogramos o más, era un embarazo viable. Nomás había que esperar que crezca, ¿no ven? Pero si me da 5 nanogramos, dijimos, eso no es viable. O es un ectópico, o es un aborto, ¿no? Retenido, hemos dicho, ¿se acuerdan? Me puede ayudar también la progesterona sérica, ¿ya? O es un retenido, o es un ectópico, ¿no ven? Pero si yo veo útero vacío, y veo saco, y veo embrión y saco vitelino fuera del útero, ya tengo el diagnóstico, ¿no? Ectópico. Ya, eso es muy importante. Otro dato que podemos ver es líquido libre. Líquido libre en la cavidad. Aquí no hay líquido libre. Esta línea, ¿no? Hiperecoica es la interfase del útero y el recto, ¿no? Lo que llamamos el Douglas. Fondo de saco de Douglas. Que aquí sí se ve. Aquí yo veo el Douglas. Útero, recto, ¿no ve? ¿Y por qué lo veo? Porque ahora está ocupado por una imagen anecoica. Entonces, ¿qué estamos encontrando ahí? Líquido. Yo con la ecografía solo puedo decir, hay líquido libre. Hay líquido libre. Yo no sé si es pus, yo no sé si es sangre, yo no sé si es ascitis, yo no sé qué es, pero es líquido, ¿no ve? Si la clínica me va a dar a un ectópico, lógico que voy a pensar que es sangre, ¿no ve? Pero la ecografía no me dice, pues, sangre. Solo me dice líquido libre en el fondo de saco de Douglas. Para que haya líquido en el Douglas, mínimo tiene que haber 50 cc de sangre en la cavidad peritoneal. Si yo les recuesto a una paciente en decúbito dorsal, ¿cuáles son los puntos más bajos, los puntos más declives? Douglas. Ahí se va a ir el líquido. Por eso con 50 cc ya encuentro líquido en el Douglas. ¿Qué otro punto declive tenemos? Esto han llevado en cirugía. Cuando les hablaron de trauma abdominal cerrado, seguramente. La fosa de Morrison. ¿Cuál es la fosa de Morrison? ¿Quién sabe? El espacio hepato-renal. Entonces tenemos dos lugares declives, ¿no? Los más bajos del cuerpo. ¿Cuáles son? Fondo de saco de Douglas y la fosa de Morrison. Entonces ahí es donde se busca líquido. El ecografista, ¿dónde va a buscar líquido en la pelvis? Douglas. ¿Y dónde va a buscar en abdomen? Morrison. Ahí va a buscar. Si este líquido libre llega hasta el Morrison, tu paciente tiene mínimo de 400 a 700 cc de sangre dentro de la cavidad. Entonces, imagínate que está con un buen hemoperitoneo. Que está sangrando mucho. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante, ¿no? A ver, tengo dudas. Yo he tenido una paciente que ha venido caminando con presión de 110/70, ha venido con datos de dilatación peritoneal, tenía Bloomberg, tenía, ¿no? el abdomen bastante doloroso, prueba de embarazo positivo, le hacemos la ecografía, útero vacío, una imagen quística en una trompa. ¿En qué vamos a pensar? Ectópico, ¿no ven? Es pensar en ectópico. No teníamos HCG cuantitativa, pero lo que no cuadraba era que el líquido era abundante, llegaba al Morrison y la paciente está caminando, no tiene síncope, no tiene mareos, no tiene nada, no tiene taquicardia, no tiene hipotensión, ¿tiene lógica? Para nada. Entonces recurrimos a un diagnóstico que es la culdocentesis. Le ponemos un espéculo, le vemos el cuello, le pinzamos el labio anterior, ¿no? del cuello con una pinza que se llama POSI, tiene 2 ganchos, ¿ya? Pinza POSI. Agarramos una jeringa de 10 cc y entramos con la jeringa de 10 cc al fondo del saco vaginal posterior. ¿A dónde está llegando mi jeringa, mi aguja? Al fondo del saco de Douglas. En la culocentesis llegamos al Douglas, ¿no?
aspiramos sangre, ¿ya? Aspiramos sangre. Si es sangre que no coagula, ¿cuál es mi diagnóstico? Ectópico. Porque toda esta sangre empieza a consumir factores de coagulación y se los consume. Y lo que va a llevar es que la sangre ahora no coagula. Sale de un color medio, el color del ladrillo, ese color, y tú la tienes ahí 5 minutos y no coagula. ¿Cuánto es el tiempo de coagulación? 3 a 5 minutos. No coagula. Ahí tú puedes decir urocentesis positiva. Pero ¿cuánta de sangre necesitaré? Medio cc. Mínimo, necesito medio cc. Lo que me importa es que no coagule. Pero no va a coagular ese rato. Tengo que esperar 5 minutos, ¿no ven? Eso es. En el caso que les decía, aspiramos y nos salió 10 cc de un líquido citrino. Era un líquido medio amarillo. ¿Ya? Entonces ahí dijimos, no es ectópico. ¿No es cierto? Pero todo daba para ectópico. Lo que no cuadraba era como una paciente con hemorragia no esté hipotensa, no esté taquicárdica, no esté con eso. Y cuando le hicimos esa punción, ahí ya pensamos en otros diagnósticos. ¿En qué podríamos pensar? Paciente joven, sin datos de problemas cardíacos para pensar en ascitis, ¿no? Con una cardiopatía. Sin datos de problemas hepáticos para pensar en una cirrosis. ¿En qué vamos a pensar? Tuberculosis peritoneal. Bolivia es un país endémico. Y la tuberculosis afecta a todos mis tejidos, ¿no ven? La pulmonar es la que vemos la mayoría, la extrapulmonar, renal, ósea, meningia, peritoneal, ¿no es cierto? Ganglionar, sí, la tuberculosis afecta a cualquier tejido. Y lo que pensamos que podía ser una TB peritoneal. ¿Qué hacemos? Cultivo YADA, ¿no? Cultivo YADA. Y eso es lo que pasa. No siempre el diagnóstico pues es fácil, ¿no? Y la hemos pensado que era ectópico, porque tenía todo para ectópico. Porque casualidad tenía un quiste en uno de los ovarios, el cuerpo lúteo. Claro, el cuerpo lúteo. Que el ecografista nos reportó imagen quística. Que pensamos que era él, ectópico, ¿no? Entonces la HCG me ayuda mucho. No tenemos HCG, recurrimos a otros métodos, ¿ya? Culto-centesis. Hemoperitoneo 400 a 700, Morrison hemos dicho, ¿no? Morrison. Algunas veces van a encontrar, ahorita vamos a hablar de diagnóstico diferencial, ¿ya? A ver, útero vacío, imagen quística en uno de los anexos, imagen heterogénea, ¿no? Aquí hay una reacción, ¿no? Pienso que es ectópico, ¿qué hago? Doppler. Fíjense cómo está rodeando, ¿no? El flujo aumentado a esa masa heterogénea. Aquí está igualito, ¿no? A eso llamamos corona de fuego. Signo característico del ectópico. Signo característico. Porque si esto fuera un quiste de ovario, no hay la corona de fuego. El trofoblasto no tiene por qué estar presente, ¿no? El trofoblasto tiene muy buena irrigación. Entonces esto es trofoblasto y tiene esa característica, ¿ya? Tiene esa característica que el flujo sanguíneo es abundante, es marcado. Al estudio Doppler y encontramos el signo, ¿no? De corona de fuego o anillo de fuego. Eso es típico de un embarazo ectópico. ¿Ya? Ahí no la dudo. Ahí no la dudo. Pero si no hay corona de fuego y veo una imagen quística, eso puede ser pues, un quiste hemorrágico, puede ser un quiste de ovario, puede ser, ¿no? El cuerpo lúteo, ¿por qué no? Que no siempre es fácil, ¿no? Diagnosticar. Ya. Corona de fuego. Hay pacientes que empiezan a sangrar muy poquito, por tanto no entran rápido a un choque hipovolémico y están días, ¿no? Con esa ruptura de su ectópico. Y como el endometrio no tiene esa progesterona en la cantidad necesaria para mantenerlo así, esa decidua empieza a necrosarse, dicho, ¿no? Y empieza a desprenderse. Y empieza a expulsarse. Hemos tenido pacientes que vienen expulsando un tejido organizado por el cervix. ¿En qué voy a pensar? Aborto. Claro, un aborto. Porque estás viendo salir un tejido, ¿no es cierto? Que sale del útero, que parece ahí como carne molida. Piensas que es el aborto. Y a muchos nos ha pasado. Como la clínica no es tan florida como para un ectópico,
ha habido pacientes que les hemos hecho el ameo, porque no tenemos ecografía de noche, porque no hay HCG en todos los servicios, porque la clínica me da para un aborto, porque estoy viendo salir algo del útero, y le hemos hecho un ameo. Todo tejido que obtenemos, ¿qué hay que hacer? A histopatología. Y se envía a patología. El ameo, ¿cuántas horas se queda en el hospital? 2 horas. Es ambulatorio. Le hago el procedimiento, 2 horas que esté bien, a su casa. Que vuelva con el patológico, ¿no? Y se han ido así varios pacientes. De las cuales nos han vuelto 3 pacientes, allá en donde estoy ahora, ¿no? En Cochabamba, pálidas, diaforéticas, hipotensas, en mal estado. Lo primero que hemos pensado es, le han perforado, porque han vuelto a los 5 días. Y cuando empezamos a examinar, claro que había Bloomberg, claro que había dolor a la movilización, pedimos la histopatológica y nos dice reacción de Arias Stella. Eso no pueden olvidarse, reacción de Arias Stella. Y ahí decíamos ectópico, ¿no es cierto? ¿Y a qué se refiere el ectópico? A ver, este tejido, ¿cómo hemos dicho que se llama? Decidua, ¿no ve? El endometrio, cuando hay un embarazo, tiene cambios. Empieza a haber, ¿no es cierto?, hipercromasia nuclear, empieza a haber mitosis, ¿no es cierto?, en esas células. El endometrio se vuelve a hacer más grueso, ¿no ve? Y deja de ser endometrio, se llama decidua. Se llama decidua. ¿Ya? Por tanto, la decidua es característico de embarazo. En otras palabras, patognomónico. Si hay decidua, hay embarazo. Pero, en un embarazo normal, aquí tendría que estar el blastocisto, aquí tendría que estar el trofoblasto, ¿no es cierto? Y el trofoblasto tiene una característica en el estudio histopatológico. Está organizado en lo que se conoce como vellosidades coriales. O sea, si hay vellosidad corial, hay trofoblasto. Hay trofoblasto. Entonces, si el histopatológico me dice, hay decidua, en lo que has sacado, en lo que has raspado, hay decidua, pero no veo vellosidades coriales. ¿Qué me está diciendo? Hay embarazo, pero el trofoblasto no estaba en el útero, está en otro lado. ¿Su diagnóstico cuál es? No, tópico. Tópico. Eso es la reacción de Arias Stella, que me dice, su endometrio ha tenido cambios, hipercromasia nuclear, mitosis, ¿no?, proliferación del epitelio, hay un embarazo. Pero como no veo trofoblasto, su embarazo no está dentro del útero, está en otro lado. Es un ectópico, ¿ya? Y es por eso que siempre hay que pedir el histopatológico a los pacientes cuando se las manda a la casa. En este caso ya tienes el diagnóstico, tienes que entrar a hacer a la parotomía, ¿no? Esta es la implantación, aquí está el trofoblasto, aquí están las vellosidades coriales. Entonces si hay un aborto va a haber decidua y va a haber vellosidades coriales. Pero en el ectópico, no. ¿No? Eso también nos ayuda. Hoy en día la laparoscopía, los estudios de endoscopía son la mejor opción que tenemos porque diagnostica y tratamiento. Entonces hoy en día deberíamos, ¿no es cierto?, frente a una sospecha de un ectópico, ¿qué hacer? Laparoscopía diagnóstica. La laparoscopía es cirugía de mínima invasión, ¿no? Veo el ectópico, pues se lo saca, ¿no? Excesos. Sin embargo, no se tiene, ¿no?, la posibilidad de hacer laparoscopía en todas las guardias, ¿no? Porque no todos los obstetras pues tienen formación en laparoscopía, o no hay las toses o no hay los equipos, ¿no? Bueno, es otra forma de diagnosticar también, ¿ya? Tratamiento. El tratamiento depende si está roto o no, porque si está roto es quirúrgico. Si no está roto, tratamiento médico o tratamiento quirúrgico conservador, ¿ya? Entonces, tratamiento médico, eso sí tienen que aprender, que el saco, ¿ya?, que el saco sea pequeño, ¿no es cierto? Menos de 4 centímetros, dice Schwartz, ¿ya? Que el embarazo sea menos de 6 semanas, eso también dice Schwartz. Que el HCG sea menos de 15.000, ¿ya? Y que no haya latido cardíaco, para que el éxito, ¿no es cierto?, sea mayor con metotrexate. ¿Qué es metotrexate? Es un citostático, es un antagonista de ácido fólico, por tanto no deja formación, ¿no?, del ARN, por tanto interfiere en ¿qué? La replicación celular. ¿Qué tejido replica de manera acelerada? El trofoblasto. Por tanto no deja que el trofoblasto prolifere y empieza a reabsorberse.
Pero no solamente afecta al trofoblasto. ¿Qué otro tejido se prolifera rápido? La médula ósea. Por tanto, mis células sanguíneas se van a ver afectadas. Va a haber anemia, va a haber leucopenia, va a haber plaquetopenia. Porque le está afectando una pancitopenia, porque le está afectando la médula. Entonces, ese es el mayor problema, que es una droga que también hace daño a los tejidos. ¿Cómo contrarresto para que no le haga tanto daño? Alternando con ácido folínico. El ácido folínico es un análogo, ¿ya?, del ácido fólico. Como le bloquea el ácido fólico, entonces le daría otra sustancia que lo reemplace, ¿no? Y es lo que hacemos. Combinamos metotrexate más ácido fólico, ¿ya? Este esquema lo vamos a ver en mola, porque eso se utilizaba muchos años. Intramuscular, metotrexate. 1 miligramo kilopeso día, los días impares. El día 1, el día 3, el día 5 y el día 7, ¿ya? 4 dosis. Y le quiero alternar con ácido folínico, 0,1 miligramos kilopeso, día par, 2, el 4, el 6 y el 8. Le alterno un día metotrexate, al día siguiente ácido folínico. Metotrexate, ácido folínico. Para un poquito contrarrestar su efecto ya tóxico hacia las células que no quiero que haga daño. Es hepatotóxico, es nefrotóxico, arruina mi médula ósea, entonces realmente eso es para manejo del tercer nivel, ¿no? No lo hacemos en el segundo nivel. Ya, eso es muy importante. Ahora, ¿qué tengo que hacer cuando le administro el ácido fólico? Controlar con HCG cuantitativa. Porque a la semana tiene que disminuir. A los 14 días tiene que estar mucho más bajo. A los 21 días ya no tendría que haber HCG. Máximo 35 días ya no tiene que haber HCG. ¿Por qué? Porque el trofoblasto se va a empezar a reabsorber. Y eso es lo que hacemos. Aplicamos la dosis y esperar que el HCG baje hasta que se desaparezca. ¿No ven? Ya no haya ectópico. Como se ha reabsorbido, no tuvimos que operar, no tuvimos que arruinar su fertilidad. La trompa sigue indemne, el ovario sigue igualito, pero se ha reabsorbido el ectópico, ¿no? Hoy en día se maneja una dosis única, 50 miligramos por metro cuadrado intramuscular. ¿Ya? Esto está escrito en el Williams y en las NACs. Que administrando una sola dosis por metro de superficie, ¿no?, corporal, metro cuadrado de superficie corporal, no tendría que ni siquiera dar ácido fólico, o folínico, perdón. Y si lo doy, 5 miligramos, nada más, una sola dosis. Esto es tóxico, son varias dosis. Pero esto lo hemos manejado durante mucho tiempo. Y ahora se está utilizando la monodosis. ¿Qué hay que hacer? Control 4 días, 7 días, 14 días, 21 días, 35 días. Igualito. Tiene que ir bajando, ¿no? Hasta que se vuelva negativo. Y a los 35 días ya no tiene que haber más HCG, ya no tiene que haber embarazo ectópico, ¿no? Esto es el esquema del Williams para ver los esquemas que he dicho, ¿no? De varias dosis y de monodosis, ¿no?, que hemos mencionado. Pues ya para ir terminando, ¿qué necesitamos entonces? Saber que si el ectópico está roto o no. Si está roto, ¿cuál va a ser mi conducta? Quirúrgico. Quirúrgico. La trompa está rota, no tengo de otra, tengo que ingresar a ¿qué? Hacer la salpingectomía, sacar este pedazo de trompa. Le dejo el ovario, pero ya le corté la trompa, le he quitado, ¿no?, posibilidad de embarazo de un lado, ¿no? Todavía otro embarazo puede seguir por la otra trompa, ¿no? En algunos casos, cuando es chiquito, se puede hacer en la trompa, ¿no?, en la trompa, una incisión, ¿ya? Una incisión. Y apretar, ordeñar, dice, ¿no? Le apretamos. ¿Para qué? Para que el tromboblasto y el saco salgan. Y lo dejamos así abierto, para que cierre por segunda intención. ¿Qué estamos haciendo? Conservando, ¿no ven? Pero cuando esto está roto y está sangrando, no podemos hacer eso. Hay que sacar este pedazo. Salpingectomía. Manejo conservador, entonces, salpingotomía, ¿no es cierto? Y salpingostomía, ¿no? Dejar abierto. Esto es conservador, cuando quiero conservar la fertilidad, ¿ya? Cuando el embarazo no está roto. Pero si está roto no hay más, hay que sacar ese pedazo de la trompa, ¿ya? Hay que sacar el pedazo de la trompa. Intersticial, el cornual, ¿se acuerdan? Aquí está en el cuerno. ¿Qué tengo que hacer? Resección en cuña, le saco un pedazo al útero. Alto riesgo de histerectomía, porque esto sangra, hemos dicho. Puedo intentar conservar, sacar en cuña, resección en cuña. Otra conducta, histerectomía. El cornual realmente es de alto riesgo para la paciente. Sangra harto, hemos dicho, ¿no? ¿Se acuerdan? El sangrado cataclísmico de Barnes. Entonces, resección en cuña, ¿ya? Resección en cuña.
Ahí está el útero con la resección en cuña, se conservó, ¿no? Pero muchos terminan en histerectomía. Este embarazo no se van a olvidar, esto se está viendo ya mucho. Embarazo en cicatriz por cesárea se llama. Aquí le han operado la cesárea, esta es su cicatriz. Mala suerte, el saco se ha implantado dentro de la cicatriz. Ahora se considera como una forma ectópica, que se describe como embarazo en cicatriz por cesárea. Yo lo tendría que diagnosticar a las 5 a las 6 semanas, 5 a 6 semanas. Porque aquí yo le planteo a la señora, este embarazo no es favorable, no es bueno que crezca. Nos conviene sacar este pedazo y suturar el útero y esperar un nuevo embarazo, que no se implante ahí. Porque si yo lo dejo a este embarazo ahí, la placenta se está desarrollando dentro del miometrio. Esto va a crecer, va a llegar a término, pero la placenta es previa, oclusiva total, y esto vamos a ver ya mañana, va a tener placenta con acretismo. La placenta va a estar dentro del útero. ¿Va a nacer el niño? ¿Voy a poder sacar esa placenta? No. ¿Qué tengo que hacer? Histerectomía. Es el problema del embarazo en cicatriz por cesárea. Si yo lo dejo progresar, tiene que asumir que la paciente va a terminar en histerectomía y ya no va a tener más hijos. Entonces, si yo quiero conservar su fertilidad, ¿qué le tengo que plantear? Sacar el embarazo en cicatriz por cesárea o administrar metotrexate. ¿No ven? ¿A cuántas semanas tendría que hacerlo? 5 a 6 semanas. La paciente que ha tenido una cesárea, ¿viene a hacer controles a las 5 a 6 semanas? No. Primero porque nunca vienen, son irresponsables muchas de las pacientes. Y segundo porque nosotros somos irresponsables al no avisar. Que le damos de alta y nos decimos, señora, la próxima vez que te embaraces, ¿no es cierto? Ya, vamos a quedar aquí, vamos a continuar mañana lo poquito que nos falta y vamos a entrar a otro tema de qué pasa. Vamos.